Dios te bendiga. Por aquí tu amiga Carmen Jiménez, bendiciéndolos a todos en este día y darle gracias por conectarse y aprender de esta enseñanza que voy a traer hoy, que lleva por título Cuando el dolor entra en casa. La iglesia después de la noticia. Cuando el dolor toca tu puerta hoy, la de tu familia, la de un hermano en la iglesia, ¿qué vas a hacer? Las iglesias enseñan cómo celebrar, cómo servir, cómo crecer, pero pocas preparan a la gente para acompañar en el dolor real. Muchos aman sinceramente a las personas, pero no saben cómo responder o qué es apropiado para decir. Tu enfoque, tu presencia puede llenar un vacío muy importante en estos momentos. Esta enseñanza que traigo hoy es aplicable para personas pasando por una pérdida, de la muerte de un familiar, de un amigo, de un hermano, personas en enfermedad que tengan una condición, sea permanente o sea temporal, personas en crisis de trabajo, crisis financieras, crisis de pérdida de un hogar, o personas con traumas de niñez, traumas de abusos, miedos. Para la iglesia, que aprenda que no nos estanquemos en el solamente orar. Hay que orar, es importante, pero hay que dar un paso más allá. Y para eso es esta enseñanza de hoy. Así que comencemos. Comencemos con la enseñanza de hoy, ¿verdad? Y el dolor es parte de la experiencia humana. Primero que nada, una de las cosas que yo quiero hablar en este día hoy es romper una idea de que sufrir significa falta de fe. Porque eso lo escuchamos mucho, lo escuchamos de personas, lo escuchamos de familiares y lo escuchamos en la iglesia principalmente. Que cuando se está sufriendo, cuando se viene un dolor, cuando viene un problema, es por causa de que la persona no tuvo fe. Y tenemos que romper con esa idea, porque hay grandes hombres en la Biblia que sufrieron. Hay hombres grandes de fe, personas de fe que sufrieron y lloraron, incluyendo a Jesús. Jesús, cuando pasó por ese momento, él lloró, ¿verdad? Y la Biblia no esconde el sufrimiento humano. Él no lo esconde. El dolor no es siempre un castigo. Y no debiéramos de tener esa idea que cada vez que hay un dolor es por causa de algo, es por falta de fe, es por un castigo, es por un pecado, ¿verdad? Simplemente hay procesos que no se resuelven rápido. Hay situaciones que toman mucho tiempo y a veces señalamos a las personas creyendo que no se han podido levantar de ese dolor, de ese sufrimiento, porque quizás están en pecado, porque están falta de fe, y no todo el tiempo es así. Un ejemplo lo tenemos en el de Job. Job perdió todo y pasó por un dolor y un sufrimiento grande, y no fue por falta de fe, ¿verdad? El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eclesiastés 3, 1, 4 dice: todo tiene su tiempo, todo. Y esto lo decimos mucho, utilizamos este mensaje bíblico para muchas cosas, pero se nos olvida que también aplica para el dolor. Todo tiene su tiempo, el sufrimiento tiene su tiempo, el dolor tiene su tiempo, las crisis tienen su tiempo. Pero Dios nos dice que confiemos en Él, ¿verdad? Hay creyentes que aman a Dios profundamente
y aún así sufren, aún así sufrimos, no somos exentos. No vamos, Dios no va a tocar a la iglesia, no va a tocar a los hermanos porque le servimos a Dios y porque creemos en Dios y porque tenemos fe. Eso no nos hace exento al dolor, a las crisis, ¿verdad? Hay una cosa que debemos de hacer y es, por llamarlo así, el ministerio de acompañar, ¿verdad? Esta enseñanza se va a basar mucho acerca de el acompañamiento, de estar ahí con las personas, ¿verdad? Porque no todos fueron llamados a predicar, no todos, pero sí todos pueden aprender a acompañar, ¿verdad? Hay llamados para esos predicadores, pero todos podemos aprender a acompañar, todos tenemos esa habilidad, todos tenemos ese regalo. Hay una diferencia entre alguien que llega a predicar y alguien que llega a sostener. Un ejemplo, en un funeral llega un pastor, llega un líder, llega un sacerdote, depende de la religión, y esa persona está encargada de traer el mensaje, de decir unas palabras, de traer una pequeña predicación. Pero también hay personas que son las que están sentadas al lado de esa madre que perdió su hijo, esa esposa que perdió su esposo, ese padre que perdió su esposa. Y esas personas que están alrededor son los acompañantes, son las personas que están ahí para acompañar, para sostener a esa persona durante ese momento tan difícil. Y quiero compartir con ustedes el significado de acompañar, ¿ok? Y escúchenlo bien. Dice que acompañar es estar al lado de una persona en un momento importante de su vida, especialmente cuando está sufriendo. Pero mira lo otro que dice en cuanto al significado de acompañar. Sin intentar arreglar su dolor, sin juzgarlo o apresurar su recuperación. Unos datos muy importantes que son los más que yo me voy a concentrar durante esta enseñanza hoy, que es el no intentar arreglar el dolor, ni eliminarlo, ni juzgar, ni señalar, ni apresurar la recuperación de la persona, ¿verdad? Las personas que necesitan acompañamiento y las personas que acompañan tienen que estar dispuestos a escuchar, a estar presente, ayudar con necesidades prácticas, o sea, en el hogar, cosas que las personas necesiten, orar con sensibilidad, o sea, hay que tener cuidado de las palabras que uno utiliza cuando uno está orando. Hay que validar las emociones, ¿verdad? De las personas, decirles válido sentir así, y eso lo vamos a discutir. Hay que saber dar espacio cuando es necesario. Las personas a veces necesitan espacio, necesitan estar solos. Llorar con los que lloran. Nos dice Romanos 12:15, hay momentos que vamos a llorar también porque somos humanos, nos sentimos, o quizás el dolor tocó a nuestra puerta, tocó a un familiar de nosotros, y caminar junto a ellos y a veces hasta cargarlos. Hay situaciones donde la persona no va a poder, que va a necesitar hasta que lo carguen. Vamos a hablar del duelo y las etapas y realidades. El duelo cuando una persona pierde a alguien, alguien muere y la persona queda en duelo, ¿verdad? El duelo no es igual para todo el mundo, no es igual. Y hoy quiero usar una analogía para hablarles acerca de cómo el duelo es diferente para cada persona. Y en esta analogía que yo voy a utilizar, vamos a comparar
una olla de agua hirviendo. En esta analogía se hablaba acerca de la opresión, de la adversidad, del duelo, de las crisis, ¿verdad? Todo eso es como si estuvieran en una olla de agua caliente, de agua hirviendo. Y en esta analogía tenemos tres objetos. Tenemos una zanahoria, tenemos un huevo y tenemos un café. Y dice la analogía que vemos la zanahoria como esa persona que está siempre recta, que está directa, que está preparada, que la zanahoria es dura cuando la apretamos, es fuerte. Y a veces creemos que esas personas así, cuando van a estar enfrentados al dolor, se le va a ser muy fácil resolverlo. Pero lamentablemente a veces no es así. Cuando tú pones una zanahoria en agua hirviendo, la pones en la adversidad, la pasas por el duelo, se pone blandita. Y también tenemos al huevo. El huevo que representa ser fuerte porque tiene un cascarón duro por fuera, pero por dentro es líquido. Por dentro es un material que fácilmente se escapa, que con cualquier, ¿cómo se dice? Crack. Cualquier apertura que se haga, que se rompa, ese contenido va a salir para afuera. Y el huevo es esa persona que pretende ser fuerte, que pretende ser un cascarón duro, pero de cualquier cosa se rompe. Y al romperse se le sale todo lo que está adentro. Sin embargo, esta analogía dice cuando la ponen en agua caliente, el huevo se pone duro, se pone más fuerte. Y hay personas así, que aunque veamos que tienen ciertas partes débiles dentro de ellos, pero cuando pasan por la adversidad, cuando pasan por la crisis, cuando pasan por el dolor, esto los hace más fuerte y los pone más duro. Y tenemos el café. El café es esa persona que cuando entra en el agua hirviendo, cambia el ambiente, cambia esa agua y la hace parte de él. Sabemos que el café tiene un color oscuro, tiene un aroma y al entrar a esa adversidad ofrece ese color a esa situación, ofrece ese aroma, cambia el ambiente. Y así hay personas que cuando pasan el duelo aportan algo en vez de perder lo que ellos tienen y antes eran fuertes, ahora son débiles, lo que hacen es que aportan. Cada cual procesa el duelo de diferente manera. Otro ejemplo, para usar ejemplos de la Biblia, tenemos a David. David dice que pasó una situación, ¿verdad? Los que conocen la historia de David, con su hijo y sabemos por qué él fue castigado y perdió a su hijo. Pero dice que antes de que el dolor tocara su puerta, dice que él estaba llorando a su hijo, ayunó, oró intensamente y pasó noches enteras postrado en tierra. Pero la situación no salió como él quiso. El milagro que él quiso no apareció. ¿Y qué hizo él después? Él dijo, perdió a su hijo, ¿verdad? Él dijo, ok, luego lloró la pérdida. Todo esto lo encontramos en 2 de Samuel 12, del 15 al 23. Dice que lloró la pérdida. O sea, cuando pasamos por el dolor hay que llorar y vamos a estar hablando de esto. Se levantó, o sea, ya detuvo todo lo que estaba haciendo, ya dejó de hacerlo, ¿verdad? Se bañó. El bañar significa cuando, ¿sabes? A veces las personas cuando están tristes, tienen los ojos rojos de tanto llorar, hinchados, quizás no se han peinado el cabello, quizás están con la misma ropa de 2 o 3 días y cuando las personas lo ven, ven esa tristeza, ven ese dolor, ¿verdad? Pero dice aquí que David se quitó todo eso, ¿verdad? Se bañó. O sea, ahora yo voy a mostrar que ya todo esto pasó, tenemos que cambiar. Y dice que adoró a Dios. O sea, le dio gracias. Él no se fue a maldecirlo. Él no se fue a preguntarle a Dios por qué. Y vamos a estar hablando de eso también después.
Él dice que él adoró a Dios. Y lo último, dice que comió. O sea, volvió a su vida normal. Volvió a hacer las cosas diarias que siempre se hacen. Pero todo esto lleva un proceso. Y todo esto lleva un proceso. Y a todo el mundo no es por igual, ¿verdad? Tenemos otra enseñanza de Jeremías, de cómo las personas procesan el duelo en diferentes maneras. Jeremías se conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Lloró por su pueblo, expresó tristeza profunda y dice que escribió poemas enteros de lamentos. El libro de lamentaciones lo escribió, ¿verdad? Hay veces que el dolor, el duelo, inspiran a las personas a algo. Hay personas que para manejar el dolor se inspiran, escriben una canción, escriben un poema, abren organizaciones. Cada persona es diferente. Por eso es importante que sepamos cómo que el dolor y el duelo se procesa diferente. Y tenemos a Jesús en el Getsemaní, Mateo 26:38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y tenía razón por cuál estar triste. Las personas tienen razón por el cual llorar, por el cual sentirse triste cuando están procesando un dolor. Y Jesús le dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Le dijo esto a los discípulos que estaban con él. Sintió angustia, oró repetidamente, ¿verdad? Casi igual como David estaba... sintió dolor, sintió angustia, oró, le pidió, buscó la compañía de sus discípulos, buscó a alguien que estuviera ahí, que lo acompañara. Por eso es tan importante el acompañamiento y que haya alguien con nosotros en momentos difíciles. Expresó honestamente su deseo. Le dijo a Dios, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y ahorita voy a estar hablando algo, tocando unos temas que le van a recordar estas palabras. Pero finalmente dice, se sometió a la voluntad del Padre. O sea, Padre, lo que tú vayas a hacer, tú lo vas a hacer, ¿verdad? No mi voluntad, ¿verdad? Hay personas que durante el duelo pasan por enojo, hay personas que se sienten culpables, hay personas que quieren estar en silencio emocional, hay personas que tienen un montón de preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué hiciste esto? Dios, ¿cuándo esto se va a acabar? Tienen un montón de preguntas. Hay personas que se van en aislamiento, se encierran en un cuarto, no quieren hablar con nadie. Hay personas que se quedan en shock, no saben qué decir. Tú le preguntas cosas y no saben qué contestarte porque también en ese shock viene la negación. Están en negación, su cerebro no puede aceptarlo, su cerebro no puede procesarlo. Y tenemos que estar al tanto como acompañantes de personas que están pasando por el dolor, tenemos que estar al tanto y saber todas estas diferentes formas que las personas procesan un duelo, un dolor, una crisis. Ahora, vamos a entrar más de lleno a qué hacer y qué no hacer. Porque esta es la parte más importante cuando yo decidí hacer esta enseñanza. Yo quería traer exactamente qué decir y qué no decir, porque siempre escuchamos, hay que tener misericordia de las personas, hay que tener paciencia, hay que saber hablar, pero ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Qué palabras uso? Y mi propósito con esta enseñanza era tocar muchas de esas palabras que se dicen y no se debieran de decir. ¿Y qué decir entonces? Vamos a entrar ahora rapidito y vamos a tocar unas de esas palabras. Cuando personas están en duelo, pasando por una muerte, una crisis, una noticia de una enfermedad, muchas personas usan esta palabra y dicen, todo pasa por algo,
cuando se utiliza esa palabra, todo pasa por algo. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo hacer sentir que su dolor era necesario, ¿verdad? Que si tú estás sufriendo, que si tú estás pasando por eso, es por algo. O sea, invalidan el sufrimiento de la persona. Otra palabra es, si tuvieras más fe, culpamos a que la persona no tiene fe, ¿verdad? Esto produce culpa, porque estamos queriéndole decir a la persona, es culpa tuya, porque no tuviste fe. Y esto puede alejar a la persona de Dios. Estas frases no son buenas de utilizar. Me voy a mover un poco rapidito porque tengo bastante material y lo quiero cubrir y no quiero que tome tanto tiempo, ¿ok? Dice, otra palabra que se utiliza mucho es no llores, ¿ya? Al decirle no llores, están reprimiendo una emoción normal y saludable de la persona. El llanto es parte del proceso, no hay por qué esconderlo. Tu cuerpo sabe cómo regularse. Cuando tú vas caminando, estás haciendo ejercicio y tu cuerpo se está calentando, automáticamente tu cuerpo comienza a sudar, ¿verdad? Tú ves cómo las personas sudan y tú no puedes detener eso, porque es tu cuerpo respondiendo a una emoción de adentro, sacándola. Nuestro cuerpo está hecho para eso. Está hecho cuando tú tienes algo en la nariz o en la garganta, automáticamente tu cuerpo destornuda. Y es porque quieres sacarlo para afuera. Pero cuando una persona está llorando, hay que dejarla que llore, que saque ese dolor, que saque esa emoción de adentro. Estas son palabras que no se deben decir. Otra es cuando una persona pierde a un niño, una madre, un padre pierde a un niño, tendemos a decir, Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Quiero decirle algo. Bíblicamente, las personas no se convierten en ángel rápido que se mueren. Si vamos a ir bíblicamente, este decir no tiene lógica. Pero también esto puede causar que la persona se enoje con Dios. Presenta una imagen de Dios que puede resultar difícil de aceptar en medio del duelo. Estamos señalando a Dios, estamos poniendo a Dios al frente de este es el culpable. Y si esa persona no conoce de Dios, se puede alejar. O si conoce de Dios, también se puede alejar. Porque ahora tiene un culpable, es culpa de Dios. Otra más es, tienes que orar más y ayunar más. Tengo una analogía para esta palabra que se utiliza. Cuando una persona cae al mar, vamos a suponer estaba en un bote y cayó al mar y esta persona no sabe nadar, ¿verdad? Y las personas, ¿ustedes creen que es el momento para que las personas peguen a gritar y decirle, aprende a nadar? Mira, así es que se hace. Una mano adelante, otra después, un pie. Aprende a nadar. Ese no es el momento para aprender a nadar. El momento para aprender a nadar era antes. Antes, por eso es que tenemos que orar y tenemos que ayunar antes. Porque cuando la persona está en el momento crítico, cuando el dolor toca su puerta y la abre, ya está ahí, ya tú tienes que resolver. En ese momento tú no puedes cerrar la puerta y decir, dame un minuto, vengo ahora. No, tienes que resolver en ese momento. En ese momento la persona tiene que enfocarse en que me estoy ahogando y tengo que hacer algo para salvarme. Disculpen. Entonces, las personas que están alrededor, los acompañantes que estamos hablando, ahí es que vienen al rescate. Ahí es donde estas personas o le tiran un salvavidas o si tú sabes nadar, te tiras y los rescatas.
No es el momento para decirte, ponte a orar y ponte a ayunar. Porque esa persona no tiene la mentalidad en ese momento. No estoy hablando de todas las situaciones, pero muchas de las situaciones graves, la persona no está en la mentalidad para ponerse a orar y ayunar en esos momentos. Eso nos toca a nosotros, a los que estamos alrededor, a los familiares, a los líderes, a los hermanos, a los pastores, de estar ahí e interceder por esa persona, tirarle un salvavidas o tirarnos a rescatarlo si es necesario. Y otro ejemplo que le tengo es, ya supéralo. ¿Por qué sigues con eso? Déjalo pasar, ya eso pasó. Ya hace un mes tú todavía estás llorando. Una pregunta, ¿de cuándo acá el dolor tiene fecha de vencimiento? El dolor no trae fecha de vencimiento, no expira. Cada cual procesa el dolor a su manera, como hablamos anteriormente. A unas personas le toma menos tiempo, a otras personas le toma más tiempo. No hay por qué decirle, si han pasado 6 meses y la persona todavía está llorando, es porque todavía su herida no ha sanado. No podemos juzgar a las personas, no podemos presionarlas, como decía el significado de acompañar, sin presionar a las personas, ¿verdad? No existe un calendario universal para que las personas se sanen. Hay que darle su tiempo. A veces intentamos explicar el dolor demasiado rápido. Porque cuando vamos a una situación o se presenta una situación y tenemos que ir, nos llamaron de emergencia, tenemos que salir corriendo y no estamos preparados, no sabemos qué decir, pero tenemos que decir algo. Entonces a nuestra mente viene automáticamente lo que siempre se dice. Pero no llores, tienes que tener fe, tienes que orar más, todas las cosas pasan por algo, ya supéralo, cálmate. Por eso es que hay que estar preparados, para que no utilicemos esas palabras que lo que hacen es traer más trauma. Pero entonces ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿qué digo? ¿Verdad? ¿Qué digo? Muy bien. Tú puedes decir, lo siento mucho. Una palabra que se utiliza mucho también, ¿verdad? Una forma que yo le diría a ustedes de utilizar para saber qué hablar es, primeramente, antes de hablar, haga una pausa. Toma un momento y piense en la palabra que usted quiere decir. Vamos a decir que usted va a decir, pero no llores. Pues piense, eso es como negativo. ¿Cómo usted lo puede virar al revés y hacerlo positivo? ¿Verdad? Pues una de las palabras que usted puede decirle es, puedes llorar todo lo que necesites. En vez de decirle, pero no llores más, no sigas llorando, te vas a poner vieja, te van a salir las arrugas, tienes los ojos hinchados. Le dice, puedes llorar todo lo que necesites. Le dicen lo contrario. Le puede decir, en vez de decirle, déjame explicar esto bien. Hay personas que dicen, no puedo imaginar lo que esto significa para ti. Eso es una forma positiva. Pero hay personas que hacen la situación, cambian la mirada de la persona que está sufriendo hacia ellos. Cuando una persona está hablando de una situación que pasó y usted dice, a mí también me pasó, yo perdí mi papá, yo perdí mi esposo, ya usted sacó el enfoque de la persona para ponerlo en usted. Y el subconsciente de esa persona está captando todo esto. Por esto es importante, porque el subconsciente lo recibe de una manera diferente que lo recibe el oído y el ojo y el consciente. Entonces, hay que mantener el enfoque en la persona. Y decirle, no puedo imaginar lo que esto significa para ti. No tengo idea. En vez de hacerlo una situación tuya y comenzar a hablar de tu situación. Muchas personas creen que al cambiarlo
y dejar expresar que yo también pasé por eso, que a mí me sucedió, eso le va a ayudar a la persona. O lo va a sacar de ese enfoque que tiene de tristeza, de alejamiento. Y no es así. Creemos que va a ser un bien, pero no va a ser un bien. Tenemos que mantenernos enfocados en la persona y la situación que tiene la persona. Y si no sabes qué decir, mira, tú puedes decir, no tengo las palabras correctas, pero quiero acompañarte. Quiero estar aquí. Quiero estar contigo, aunque yo no sé qué decirte, no sé qué palabras decirte, pero quiero acompañarte. Esas son las palabras que debemos decir. En el duelo raramente las personas necesitan explicaciones. Ellos necesitan que le expliquen, ellos no necesitan que los hagan entender por qué pasó, quién tuvo la culpa, no necesitan nada de eso. Ellos necesitan ser vistas, que las vean, que vean su dolor. Necesitan ser escuchadas y acompañadas. A veces el acto mayor de amor no es encontrar las palabras perfectas, sino ofrecer una presencia sincera. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo la iglesia debe orar y cuándo debe referir a una persona? Una iglesia debe referir a una persona si a terapia, si usted ve que la persona no sabe cómo lidiar con el problema, no sabe cómo lidiar con la situación, cada vez se hunde más y más en el problema, pues mira, quizás es un momento de que ya oramos, pusimos la iglesia a orar, fuimos a la casa de esta persona y oramos, los tenemos presentes, ayunamos, hicimos de todo eso. Pero ahora el próximo paso es, esta persona necesita terapia. Esta persona necesita asistencia psiquiátrica. Depende si ve que la persona cómo actúa, las cosas que dice fuera de lo normal, cosas incomprensibles, está en depresión, está en su cuarto, no quiere salir. La persona tiene traumas, tiene miedos, fobias, pánico. Ahora no quiere ir a lugares porque allí fue que pasó un sitio igual que ese fue el que pasó el accidente que sucedió y perdí un familiar. Si la persona habla de ideas suicidas o no querer, dice que no quiere vivir más, hay que ponerle atención a todas estas cosas, ¿verdad? Y quiero decirle, la Biblia no está en contra de buscar ayuda profesional, no. Porque en Colosenses 4:14 podemos encontrar que Lucas era un médico. Él era un médico. Y Pablo, en primera de Timoteo 5:23, encontramos, mira la recomendación que hizo Pablo, de un remedio físico a Timoteo. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que en la Biblia encontramos esto. La Biblia nos dice que oremos, que ayunemos, que tengamos fe y todo eso, pero también hay que ir donde el médico, ¿verdad? No digo esto para fomentar o recomendar medicamentos y remedios caseros. Lo que estoy diciendo es que después de la oración y el ayuno y todo eso, también hay que utilizar a los doctores, a los médicos, porque están ahí por una razón importante. ¿Cómo actuar durante enfermedades graves? Pues una de las cosas es no crear falsas expectativas, ¿verdad? No prometer milagros que Dios no prometió, porque las personas fácilmente les gusta hacer eso, ¿verdad? Si verdaderamente Dios no habló y prometió nada, usted no abra la boca. Puedes ayudando a orar correctamente cuando usted esté orando en un lugar, sea que una persona perdió la vida, en un funeral, en un hospital, delante de hermanos, delante de familiares. Usted tiene que tener cuidado con las palabras que usted utiliza para orar, con lo que usted dice.
tiene que tener compasión por las personas y tiene que tener sensibilidad, ¿ok? No nos podemos también olvidar de acompañar a las familias agotadas, porque no es solamente la persona, es también ese hijo que perdió, ese hermano que perdió a su hermana, ese papá que perdió a su esposa, esa abuela que perdió a su nieto. Tenemos que también acordarnos de las personas alrededor. Y no solamente de las personas alrededor, también del acompañante. La iglesia tiene que poner mucha atención a eso. Que si enviamos unas personas y capacitamos a unas personas para que vayan, tenemos que mantener el ojo en esas personas también. Porque si están lidiando con situaciones muy fuertes que quizás abrieron una herida que ellos tenían, de un trauma que ellos pasaron hace tiempo, quizás ellos también van a necesitar ayuda. Y tenemos que tener eso presente, de que toda persona que se envuelva en esa situación, hay que estar pendiente a cómo se está trabajando. Y a ayudar sin invalidar, sin quitarle el valor a la situación y no manipular emocionalmente al enfermo. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a dar unos ejemplos acerca de cómo manipulamos emocionalmente al enfermo. Una de las cosas que algunas personas dicen es, si te mueres es porque no creíste, ¿verdad? Hay veces que vamos a hospitales, hay una persona enferma, quizás no está en la iglesia, quizás es un ateo, no cree en Dios, y estamos tratando de hablarle de Dios, que se arrepienta para que Dios lo salve, pero la persona no hace caso. Y quizás pues el acompañante le dice, bueno, pues yo te hablé, si te mueres es porque tú no creíste, dando como a entender a la persona que si tú crees te vas a salvar, ¿verdad? Esto convierte la fe en un término para sobrevivir y la fe no es un término para sobrevivir. También culpa al enfermo por su condición y presenta a Dios como alguien que responde únicamente al nivel de la fe de una persona. Y no es así, porque en la Biblia hubieron muchos hombres de fe que murieron, como Eliseo en Segunda de Reyes 13:14. Hay hombres de fe que murieron. También una palabra que se pueden utilizar que sin darnos cuenta o sin querer estamos manipulando es cuando decimos decláralo. Ahora, quiero que me escuchen bien en esto, porque yo sé que algunas mentes se van a ir y van a decir, wow, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no puedo decir por fe, decláralo que va a ser hecho? Pero hermanos, vamos a ser honestos. Primeramente voy a decir esto. La Biblia enseña el poder de la palabra. Es verdad. La Biblia lo enseña. Pero no enseña que nuestras palabras obligan a Dios a actuar. Nuestras palabras no obligan a Dios a que Él actúe y que Él haga algo porque yo dije, lo declaro. También esta frase se ha hecho tan famosa que lamentablemente se dice por decir. Cuando utilizamos esta palabra, estamos diciendo que nosotros tenemos una fe intachable, que tenemos una fe que sabemos que va a ser hecho, que va a ser así. Pero hoy en día esta palabra se utiliza para todo. Vas a comprar un carro, lo declaro que es mío. Una casa, declaro que es mía. No estoy diciendo que no lo puedas hacer. Sí, lo puedes hacer. Pero asegúrate que no estés usando esa palabra en vano. Asegúrate que la fe acompaña a esa palabra. Cuando tú digas, lo declaro. La fe bíblica no consiste en controlar el resultado mediante declaraciones, sino confiar en la voluntad y el poder de Dios. Jesús mismo oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? No la mía. Dios no dijo, lo declaro que yo no voy a ser crucificado. Está declarado. No.
Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso demuestra que la verdadera fe también sabe rendirse a la voluntad del Padre. Otras palabras que pueden ser una forma de manipulación es: no aceptes ese diagnóstico, no lo aceptes. Te dijeron que tienes cáncer, no lo aceptes. Esto es una palabra peligrosa también, porque un diagnóstico no determina lo que Dios puede hacer, pero tampoco deja de existir porque alguien lo niegue. Porque tú niegues que no tienes el diagnóstico, ¿verdad? Yo no lo acepto. Eso no lo elimina, eso no lo quita. Te dijeron que tenías una enfermedad, te dijeron que una persona murió. El que tú lo niegues, el que tú no lo aceptes, no lo va a quitar. Dios puede obrar milagrosamente, pero también puede hacerlo a través de la medicina, los tratamientos y los profesionales de salud, como hablamos ahorita. Para eso están doctores. Dios también puede hacer un milagro por medio de ahí, ¿verdad? No podemos manipular a las personas que están pasando por una situación y decirle: no aceptes ese diagnóstico, reprende eso. Negar la realidad no es lo mismo que ejercer la fe. Porque tú lo negaste, eso no quiere decir que tú estás ejerciendo fe. Porque no sabemos si tú verdaderamente, si tú solamente estás repitiendo palabras, si solamente estás diciendo lo que has escuchado, lo que has oído por tanto tiempo, pero dentro de ti no hay fe a lo que estás diciendo. No estás siendo coherente con lo que sale de tu boca y lo que tú tienes dentro y lo que tú verdaderamente crees. Entonces, a todo esto, nuevamente, ¿qué puedo decir entonces? En esas situaciones, en vez de tratar de manipular, ¿verdad? Diciendo: yo lo declaro, si te mueres porque no creíste, no aceptes ese diagnóstico. En vez de decir eso, ¿qué usted va a decir? Usted va a decir: estoy orando para que Dios te sane. Creo que Dios tiene poder para hacer un milagro. Sea cual sea el proceso, Dios estará contigo. Puedes decir: no estás solo, vamos a caminar contigo. O confiemos juntos en el Señor mientras seguimos el tratamiento y oramos. Vamos a confiar en Dios, pero vamos a seguir el tratamiento, vamos a usar esos doctores que Dios puso aquí. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia? Después de todo esto, después de saber qué cosas que hacer, qué cosas no hacer, qué decir, qué no decir, cómo tener cuidado, cómo las personas procesan el duelo, procesan el dolor, cada persona es diferente. ¿Qué puede hacer la iglesia? Sabemos que en la iglesia hay grupos de líderes, hay grupos de diáconos, hay grupos de damas, de caballeros, hay muchos grupos. También se puede hacer un grupo o dos personas que estén preparadas, verdaderamente preparadas para situaciones así, para bregar con el dolor, para cuando el dolor toque a la puerta, sepan qué hacer y cómo manejarlo. Pueden hacer equipos de cuidado, personas capacitadas para visitar. Y yo sé que hay capellanes y son muy buenos y también se puede usar el capellán, por supuesto, yo soy capellana. Pero mayormente al capellán se le enseña cómo lidiar en hospitales, cómo lidiar en funerarias y todas estas cosas. Pero no nos podemos olvidar de cuando, como dice el título, cuando el dolor toca a tu puerta, cuando es uno de los tuyos, cuando es uno de tus hermanos, cuando es tu mamá, cuando es tu papá, porque ahí todo cambia. Ahí tú te bloqueas, ahí tú tienes que lidiar primero con el dolor tuyo, los sentimientos, lo que tú sientes, para entonces después tratar de ayudar a esa persona. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia y la parte donde a veces nos olvidamos de preparar a las personas.
Y yo creo que la iglesia debe de tener esto pendiente también. Preparar un equipo de cuidado, de acompañamiento en duelo, de apoyo emocional, de seguimiento, no de que recibí la llamada, mañana voy para tu casa, te visito, te escuché, te desahogaste, oré por ti, fui a la iglesia, puse la iglesia en oración y ya. Ya yo hice mi parte. Ya la iglesia respondió, ya contesté la llamada, pero no hubo seguimiento. Eso es importante también. Hay que ofrecer la ayuda práctica, cómo ofrecer, cómo si la persona necesita que le limpien la casa, que le hagan la compra, que lo lleven a una cita, cosas así. Estamos hablando de personas en la iglesia, personas familiares, personas que conocemos. ¿Quiénes pueden prepararse? Pues mira, los pastores, los líderes, los diáconos, los ungieres, líderes de grupo, intercedores. Una iglesia saludable no solo sabe celebrar nacimientos, también debe saber acompañar emocionalmente en funerales, en duelos, en crisis, traumas y pérdidas. De la misma manera que celebramos una boda, el nacimiento de un niño, estamos ahí, toditos vamos, nos vestimos bien, celebramos, comemos, llevamos un regalo. Asimismo, la iglesia debe de estar preparada para acompañar cuando hay un funeral, cuando hay un duelo, cuando hay una enfermedad, cuando hay una crisis. Debemos de estar todos ahí y debemos saber manejarlo. A veces Dios no responde como esperamos. Hay oraciones no contestadas como queríamos. Y hay milagros que no llegarán. Una pérdida causó una crisis de fe que ahora se nos hace muy difícil seguir hacia adelante. Pero te quiero decir que la ausencia de un milagro no significa la ausencia de Dios. Dice Daniel 3, 17, 18. La fe madura no solo confía cuando Dios sana, también cuando Dios sostiene. Dios te sostiene. Muchas personas no necesitan una explicación. Necesitan permiso para sanar, para llorar, para soltar. Y la iglesia es la sala de emergencia del alma, encargada de ayudar a sanar esa herida del alma. Y para finalizar, quiero dejarlos con unas preguntas. Unas preguntas para la iglesia. ¿Estamos preparando discípulos o solo asistentes de iglesia? ¿Quién sostiene al que siempre sostiene a otros? ¿Sabemos acompañar en el dolor o solo corregirlo? ¿Puede una persona llorar libremente en nuestra iglesia? ¿Nuestras palabras alivian el dolor o aumenta la carga de quien sufre? ¿Estamos acompañando con el corazón de Cristo o con nuestras propias opiniones? Iglesia, ¿sabemos guardar silencio cuando el cielo es el mayor actor de amor? Si Jesús entrara hoy a nuestra iglesia y viera cómo tratamos a los que sufren, ¿reconocerías en nosotros su compasión? Segunda de Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Oramos para que este mensaje llegue a las personas apropiadas, que sea de ayuda para acompañamiento a otras personas, que sepamos cómo llevar el amor, que sepamos hacer acompañantes en momentos tan difíciles, tan delicados, tan sensibles. Y oramos para que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo tiempo, que cuando abramos nuestra boca salgan palabras de aliento. Te agradecemos, Señor, por esta enseñanza y esta oportunidad. Y te pedimos todas las cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado, que vive y reina para siempre. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar. Gracias por conectarse a este canal. Y que Dios los bendiga a todos.